que se graban todas las clases. Estamos grabando, ¿eh? Un segundo. Ya, comencemos. Entonces, hoy día vamos a hablar de passive voice, que es una construcción gramatical enfática que sirve para poner foco. Lo vamos a ver más adelante. Para ser súper honesto, todo lo que vamos a hablar hoy día lo saqué de aquí. Es importante nombrar la fuente, ¿eh? Por derechos de autor y sobre todo si va a quedar grabado en algún lugar. Esto pertenece a la página web dictionarycambridge.org. ¿Ya? Y démosle. Entonces, passive voice. Passive voice introduction. We use the term active and passive voice to talk about ways of organizing the content of a clause. Simple, entonces las cláusulas, como dice allí, se organizarán de alguna forma u otra, ¿no? No es al azar, la gente no escribe al azar. Aquí me voy a ir atrás en el pasado y voy a recordar un término que se llama valency pattern. Valency patterns. Los valency patterns son las comillas, fórmulas en las cuales se escribe en inglés. ¿Ya? Valency patterns que existen también en español. Y a pesar de que soy un ignorante, creo, asumo, que deben existir en todos los lenguajes. Los lenguajes no son aleatorios, ¿no? Las cosas tienen alguna forma u otra, ¿ya? Valency patterns. Entonces, los valency patterns son las formas en las cuales se escribe en inglés o en español. Para ello, voy a compartir mi iPad. ¿Ya? Estamos trabajando para usted. There we go. Entonces, valency patterns. Los valency patterns. Valency patterns. You can find them on the internet. They are very easily found. And basically, they're saying that there are some elements inside of a clause, like the subject, like the verb, or the object, or the adverbial, and the complement. Complement. Para ser muy honesto, estos nombres, o sea, esos son los que componen el valency pattern. Por lo tanto, una oración en inglés tiene ciertas fórmulas, ¿no? Puede ser SB, como I run, puede ser SBO, I bought, I buy that, I bought that, compré eso, puede ser SBO, I bought you this, o puede ser SBA, I ran yesterday, o puede ser SBC, como I am told, y así un montón. ¿Ya? Los valency patterns. Eso es importante mantenerlo en claridad ahora. ¿Ya? Los valency patterns. Eso ya lo vimos el semestre pasado. Entonces, passive voice, we use the term active or passive voice to talk about ways of organizing valency pattern, the content of a clause. So, for example, Cambridge University Press published this book. Active. Explico. Deme un segundo. This book was published by Cambridge University Press, passive. Entonces, tenemos dos ejemplos. Cambridge, y dicen lo mismo, son Cambridge University Press, tienen las mismas letras, las mismas palabras, ¿no? Published, this book, this book. Hay una diferencia solo en el orden de las palabras, pero allí dice lo mismo, ¿no? La diferencia, ¿cuál es? Es que la primera está escrita en active voice y la segunda está escrita en passive voice. Lo muestro de inmediato. Entonces, Cambridge University Press lo vamos a cambiar por algo más rápido de escribir. Perdón.
It published, solo quiero asegurarme, it published this. Entonces, eso es active voice. Active voice. Voz activa. ¿Qué se refiere a esa cosa? Se refiere a esto. Entonces, ¿quién hace la acción? El sujeto. ¿Cuál es la acción? El verbo. ¿Y en quién cae la acción? En el objeto. Entonces, este valency pattern es SVO. ¿Sí? Respondí 3 preguntas. ¿Quién hace la acción? Sujeto. ¿Cuál es la acción? Verbo. ¿Y en quién cae la acción? Objeto. ¿Sí? También quiero ser honesto, esta es la explicación gramatical de teoría, ¿no? Después se van a dar cuenta que uno lo puede hacer simplemente leyendo. Active voice. Ya, entonces eso es active voice. ¿Qué significa eso? Significa que el orden de esas frases dentro de esa cláusula pone primero a la persona que hizo la acción. Y allí, ahora quiero hacer una diferencia. Mi diferencia es que existe una palabra, un término que se llama agent y que no es igual a decir subject. Agent significa la persona que hace la acción en términos de significado, ¿sí? Y subject significa la posición gramatical de la persona que hace esa acción, ¿ya? Deme un segundo. Perdona, ya tuviste la nueva. Pero dile dónde fue, Emilio, ¿por qué la escondí? Ya, volví. Profe, ¿puedes Dígame. repetirlo de nuevo? Lo de agent y subject. Agent y subject, ya. La diferencia es que agent es lo que significa y subject es cómo se escribe. O sea, no son iguales, ¿ya? Primero, entonces, en la oración que está puesta arriba, it published this, se da la casualidad de que el que hace la acción, it, está en posición de sujeto, ¿cierto? Porque está delante, ¿no? Del verbo. Y cuando eso ocurre, se llama active voice, que es básicamente como hablamos siempre. Pero yo puedo hacer esto. Puedo cambiar el orden. Y dice lo mismo, ¿cierto? Pero el que hace la acción ya no está en posición de sujeto, está ahí al fondo. Entonces, por eso les digo que agent es el que hace la acción y que está en posición, que está en el primer ejemplo, este de acá arriba, está en posición de sujeto. Pero en el segundo ejemplo, ya no está en posición de sujeto. ¿Cierto? Profe, Dígame. en este caso, by it igual sigue siendo el sujeto, a pesar de que no es el sujeto agente, ¿cierto? No, no es O el ya el sujeto sujeto y ya. predicado se invierte. Ah, Ya no es el sujeto, porque el sujeto siempre está adelante. ya, ok. En este caso, el sujeto es ese, ahí está el verbo, y aquí hay un objeto, que es igual que allá arriba.
Pero en lo que Ah, ya. significa, ¿cachan que hay una vuelta? Y en esa vuelta de la active voice, que es la de arriba, lo vuelvo a repetir, active voice, así hablamos siempre. Siempre, siempre, siempre hablamos así. Pero bajo ciertas circunstancias, yo ya no quiero poner en posición de sujeto a la gente, sino al objeto, ¿ya? Y cuando yo quiero hacer eso, tengo que hacer passive voice. ¿Ya? Lo que voy a hacer súper majadero. Ojo con esto. Agente y sujeto no es lo mismo. No es igual. El agente es el que hace la acción y puede o no puede estar en posición de sujeto. ¿Ya? Entonces, en el análisis, siempre va a ser SB lo que sea, SB lo que sea, pero el agente puede estar en otra parte que no sea sujeto, como el segundo ejemplo. Y a eso le llamamos active voice. ¿Queda claro? Para no avanzar de ahí. Con un sí, yes, con un This, sí en el. entonces, vendría siendo el Me quedó objeto. claro, pero la estructura la encuentro porque al final queda de la misma forma que en una pasiva, pero es como que se invierten al final las cosas. Sí, Eso lo sí, único que. que Lo que toque al hace. final, ¿o no? Sí, es que luego vamos a ver Solo que eso lo muchas. hace pasiva. Luego vamos a ver que muchas veces el agente se ¿Mm? borra. ¿Sí? Se Porque a omite. veces se omite, claro. Ya. Doer, active. Pero en realidad la estructura queda de la misma forma, pero sabemos que es pasiva porque al final sacamos al agente y lo omitimos o lo ponemos en otra parte de la oración, pero tiene que Exacto. ser siempre al final. Siempre en posición de objeto. Eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Ah, ok. Ya, ¿Ya? gracias. Pero hasta este momento, así como muy duro, el agente y el sujeto no es igual. Eso es lo que es el 100% que necesito hasta ahora. El agente y el sujeto no es lo mismo. No son iguales. Agente es lo que yo entiendo, es de semántica, y sujeto es posición, solo sintáctica, solo gramática. ¿Ya? Entonces no es igual. ¿Ya? Eso es lo que necesito hasta ahora. Profe, Dígame. en la segunda oración, Bayit sería la gente. Ese es el agente. Ah, ok. Exacto. Exacto. ¿Ya? Una vez dicho eso, voy a avanzar. Ya, entonces, passive voice. We use the term active and passive voice to talk about ways of organizing the content of a clause. ¿Está claro? Ya lo dijimos. Cambridge University Press published this book. Entonces, Cambridge University Press es el agent y sujeto. Published es el verbo. This book es el objeto. Receiver también se le llama. Receiver or object. And object. En la segunda oración, que está en passive voice, tenemos this book como receiver and subject, was published Object. como verbo, y by Cambridge University Press como agent and object. Entonces, con eso hacemos la diferencia al tiro entre los términos subject, verb, object, complement y adverbial versus otros términos que tienen que ver con semántica, que son de agent y receiver. Por ejemplo, we use the passive when we want to change the focus of a clause, or if the doer of the verb is not important or not known, or if we do not want to say who the doer is. Y aquí está la clave. Las passive voices son usadas cuando lo importante no es quién lo hace, sino lo que hizo. ¿Sí? De nuevo, las passive voices son usadas when the important thing, it is not the doer, but the receiver. Profesor, ¿En dónde? Dígame. disculpe, ¿qué significa doer? El que hace.
El agente. Ok. Ya, ok. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Entonces, ustedes se preguntarán, ya, ¿pero y dónde la gente habla así, po? La gente habla así usualmente en textos académicos, donde lo importante no es la persona, sino de lo que se habla. Y vamos a cachar que se hace en varias partes, pero usualmente es formal. Es un registro formal. ¿Ya? Y que no es tan poco usado, es bastante usado, diría yo. ¿Ya? Entonces, pregunta para la prueba. Pregunta para la prueba. Why do we use passive voices? The answer is, we use passive voices to change the focus of a clause. Eso. El foco de una cláusula usualmente está puesto al principio de la cláusula. Usualmente, no siempre. Usualmente. ¿Ya? Entonces, cada vez que lo importante, la gente quiere, en inglés, quiere decir algo importante, coloca eso importante al principio de la cláusula. ¿Sí? Hay un montón de cosas de estas. Otro ejemplo, la información nueva en una cláusula siempre está al final, o tiende a ir al final. Por eso se ocupan pronombres. Adelante. ¿Ya? Pero eso son materia de otra discusión, avancemos. Passive voice. La voz activa, vuelvo atrás, ¿cierto? Voz activa, el como hablamos siempre, la voz activa, is the typical word order, ¿cierto? We put the subject como símbolo S mayúscula, que también se entiende como topic or the theme. Primero, the subject is the doer or agent of the verb. For example, John built these houses in 1990. ¿Sí? Eso es activo. ¿Por qué sé que es activo? Porque el que lo hizo está en posición de sujeto. Por eso. In the passive, the person or thing that the action was done to become the topic. In the passive, the person or thing that the action was done to becomes the topic or the theme. Voy a intentar traducir eso. En el pasivo, la persona o la cosa a la cual se le hace la acción se vuelve el tópico o tema. Por lo tanto, se va adelante como sujeto. When we can leave out the doer or agent, or we can place the doer in a prepositional phrase. So, for example, vamos a tomar este mismo ejemplo. John built these houses in 1990. Acá abajo dice 1880, me equivoqué yo al momento de escribirlo, pero es la misma, debería decir 1990, ¿ya? These houses were designed in the 1880s. Lo voy a intentar hacer acá como un ejercicio de pizarra, ¿ya? Porque no está claro, no queda claro ahí. Un segundo, estamos cambiando la cosa, la cambiamos. Ahí va. John built this house in 1990. Eso es activo. ¿Cómo lo sé? Porque ¿quién construye? John. Y por eso John está en sujeto. Entonces el foco está en John. Es activo. Ese es mi sujeto, ese es mi verbo, este es mi objeto y ese es mi adverbio. Ya, ahora lo voy a poner en pasivo. Entonces John ya no va a ser el foco. El foco va a ser this house. Entonces voy a partir con this house. This house. Y aquí tengo que hacer un cambio gramatical. Built. Para hacer una voz pasiva, tengo que poner el verbo be. Eso está en pasado, o sea que lo pongo en pasado. Y ahora el verbo build en ED2. ¿Cómo era eso? Verbo irregular, ¿no? Verbo irregular, ya, verbo irregular. No termina en ED. El infinitivo es build, B-U-I-L-D. El pasado simple es built, con T al final. Y el otro pasado, el participio,
L de 2, es igual. Así que también se escribe build. ¿Cierto? Cierto. Segunda pregunta. O sea, tercer cambio que voy a hacer ahora. ¿Será necesario que nombre a John? Yes. Si- Maybe. No, Maybe, we don't know that. No lo sabemos porque le falta No, contexto, porque no es ¿cierto? relevante. Exacto, porque lo importante aquí es la casa, También. ¿cierto? Lo importante en este momento es la casa, no John. Profe, ¿por qué es importante la casa y no John? Porque this house está como sujeto. Ese es el foco. Eso es lo importante. Así que voy a omitir a John y solo voy a terminar con el adverbio. Eso. Y así, mis distinguidos, es una passive voice. ¿Ya? Entonces, yo ya expliqué eso. La idea de sujeto y objeto, ¿cierto? Eso ya está explicado. Agente, agent and receiver, doer and receiver. Ya está explicado. Todavía no explico esto, que es el cambio en la gramática. Y ahora recién expliqué que muchas veces, cuando pasa esto, no se coloca a la persona que lo hizo. En la de acá abajo, no pusimos John y se sigue entendiendo. ¿Sí? Entonces muchas veces no es necesario colocarlo. Sigamos avanzando en el PDF para que pueda poder mostrar la cosiaca esto. Ya. Entonces, the active voice is the typical word order. Sabemos eso. We put the subject as the topic or the theme. First. También lo sabemos. The subject is the doer or agent of the verb. También lo sabemos. John built these houses in 1990. Active voice. También lo sabemos. In the passive, the person or thing that the action was done to becomes the topic or theme. Ah, también requiere explicación. Está difícil esa oración. En el pasivo, la persona o la cosa a la que se le hace la acción se vuelve el sujeto. Vuelvo al iPad. Ya, entonces, tenemos el iPad. John built this house in 1990. Esa es la activa, ¿cierto? Entonces, John es el que hizo la acción. Built es la acción. This house es el que recibe la acción. Cada vez que algo recibe una acción, su nombre es object. También lo vimos el semestre pasado. Hay dos tipos. Indirect object, direct object. ¿Ya? Entonces, John es el sujeto, verbo, objeto adverbial de la de arriba. Sujeto, verbo, adverbial de la de abajo. El cambio, y esta es la regla de oro. ¿Qué es una passive voice? Una passive voice es el cambio de sujeto por el objeto. Entonces, en voz activa, John built this house in 1990. El cambio es el objeto, this house, pasa a ser sujeto. Pasa adelante, this house. Luego, be más ed2. Built está en pasado, entonces was, be, o sea, en activo, built está en pasado simple. Entonces lo dejo en pasado abajo. Was. Y luego ed2. Built. Y luego el adverbial. In 1990. Vamos a mostrarlo de nuevo. Lo vamos a mostrar de nuevo. Estamos trabajando para usted. Ahí. Luis buys a car. Ya. Entonces, sujeto, verbo, objeto, ¿no? ¿Quién hace la acción? Luis. ¿Cuál es la acción? Buys. ¿Qué compra? A car. A car es el objeto. Entonces, en la pasiva, parto con el objeto. Ahora viene, esta es la fórmula. B más ED2. Buys está en presente. Entonces, la forma presente de este. Is. ¿Cierto?
¿Por qué is y no otra? Porque el sujeto es car, pues es un it, ¿cierto? Tercera persona, entonces tiene congruencia, concordancia. Ahora, el ED2 de buy. ¿Cuál es el ED2 de buy? Budget. Budget. No, Bought. porque eso, Ah, porque es irregular. Bought. Cuidado que en el siguiente ejercicio van a caer por no saberse los irregulares. oh, A car is bought. ¿O no? oh. ¿Puede ser? No, no suena bien. Me equivoqué yo. Perdón, chiquillos. I want to go. Maybe was Was. a It car is. was bought. Sí, was. It's just Me equivoqué yo. the first sentence is weird because that means that he buys a car all the time. Yeah, I know. It's just an example. Maybe yeah. Okay, It's just an yeah. example. Ok, eso. Parece que yo me enredé ahí. Cuidado con eso, lo vamos a ver. En todo caso está en el PDF más adelante. A car was bought. ¿Será necesario colocar by Louis? No. No lo sabemos porque no tiene contexto. Pero una regla muy simple es, si digo a car was bought, ¿se entiende? ¿Es eso lo importante que quería decir o no? Sí. Sí, pues. Sí. Entonces by Sí. Louis, by Louis debería tender a ser opcional. Profe, ¿Ya? Dígame. las pasivas siempre van a ir en pasado, ¿cierto? En este momento no me quiero carrilear porque más adelante está, pero porque se Ya. me fue, queda en duda ahora, pero debería ser siempre un paso atrás. Ya, profe. Así como si algo está en presente, debería quedar en pasado. Si algo está en pasado, debería ser un pasado más pasado. O sea, pasado perfecto. Ya. Pero lo vamos a ver más adelante. Ok, the active voice, ¿dónde íbamos? Aquí. In the passive, the person or thing that the action was done to becomes the topic or theme. Ya lo sabemos. We can leave out, podemos sacar al doer or agent. O we can place the doer in a prepositional phrase. By más el que lo haga. También lo sabemos. Aquí están los ejemplos. This house were designed in 1880s. Passive without agent. Will be published. Así sería, Ángela. Will be published. Segundo ejemplo. These houses were designed in the 1880s by Edward Barnes. Ahí hay una passive con el agente puesto. ¿Ya? Todavía no metemos las manos, solo estamos leyendo. Passive voice. Formas. La forma de un passive voice es be, el verbo be en cualquiera de sus conjugaciones, más ed, y aquí le falta un 2. No es cualquier ed, es un ed2. The most common passive structure is be más ed2 form. Like, for example, 5 million people watch the show every week. ¿Cierto? 5 billion people watch the show every week. Active, present simple of watch. The show is watched by 5 million people every week. Passive, present simple of be plus ed form of watch. ¿Cachai que no estaba tan loco yo? Si está escrito en present simple, ¿cierto? La transformación del be es a present. Y luego ed2, que nunca va a cambiar. O sea que si hubiese estado en pasado simple, el be va en pasado. Y En ed2 clase. nunca va a cambiar. ¿Ya? Tan rico. ¿No calentaste? A mi mamá le encantó. ¿En Eso. serio? Un segundo. Paula, apaga el micrófono. Está silenciada. Ay, espérame que dice. Esto, ya. ¿Cierto? Cierto. Entonces ahí tenemos el ejemplo. 5 million people watch the show every week. Active present simple of watch. The show is watched by 5 million people every week. Passive present simple of be plus ed form of watch. Esa es la transformación. Y aquí dejé este listado monstruoso de transformaciones.
O sea, ¿qué significa esta tabla gigante? Tense, si lo que quiero escribir está escrito en presente simple activo, el pasivo sería, esta es la forma del verbo be, am, is, are, más un verbo nd, como estos ejemplos. Am I invited to? Eso es voz pasiva. Otro ejemplo. 1 or 2 new types of insects are found in Britain each year. Are found es otra voz pasiva. Esa. It is not made in China. Is ed2 de make. ¿Ya? Interesante también porque está en negativo, mira. It is not made. Y para abajo los tienen todos. Obviamente hay unos bien difíciles, como presente continuo, mira. Am I being, no, a ver, veamos, we are already being served, thanks. It was, no, I am serving, it is, the computer isn't being used anymore. Si se dan cuenta acá, el activo de esto estaba en presente continuo. I am recording, ¿sí? Con ing al final. Para pasarlo a pasivo, mantengo el presente en el verbo auxiliar, pero después tengo que añadir being y después ld2. Por eso quedan estas súper gigantes frases. Isn't being used anymore. Lo vamos a ver en ejemplo después. Profesor, sería como el sujeto más el verbo to be en pasado, No siempre. más el to be en ing, más el participio. Ahí sería verbo be más being más ed2. Ya, Se va a acabar esta cosa. Oye, les corto. Son